Buen día, cookie crochetera del mundo. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Bueno, yo feliz. Un día más, un tutorial más. Aquí estoy con mi diadema. Con mi super cookie diadema. No puede ser lo más. Encantada, feliz de la vida. ¿Qué te voy a decir de esta diadema? Primero, que es muy fácil de tejer. Segundo, que la puedes tejer al margen que como yo la he hecho y con las mismas características con cualquier tipo de lana o con cualquier tipo de ganchillo. Yo la he hecho más finita esta para que me quede así en plan tal, porque después me he tejido otra mucho más gruesa y diferente, gruesa y distinta, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que aprender a hacerlo todo y yo prefiero enseñarte distintas alternativas para una misma cosa. En este caso, con la diadema más finita y tejida en horizontal. Y la otra opción será más gruesa y tejida en rayas verticales. Tu elección, tu decisión. De momento esta. Entonces, cuando ya te cuente cómo lo vas a poder tejer, vas a ver que es muy fácil y la vas a acomodar al hilo que tú quieras o a la lana que tú quieras poner. ¿Vale? Dicho esto, vamos a ir con el vídeo, pero primero te voy a pedir la suscripción al canal, que me sigas en mi web, porque voy publicando cositas por ahí que a lo mejor no hay tutorial o hay gráficos o hay una información complementaria. En cada post te voy a dar pistas, con lo cual, pues te voy a pedir que te suscribas a la web y además que me sigas en el resto de redes. Y si tejes tu diadema, me la enseñes a través de Instagram o Facebook poniendo el hashtag o @cookiecrochet. Todo eso. Y por supuesto, un corazón, un dedito arriba, un comentario en este vídeo. ¿Vale? Bueno, pues vamos con el vídeo. Espero que lo disfrutes. Realmente fácil y divino. Bien, tengo que tejer una pieza exactamente igual que esta. Bien, para eso vamos a empezar. Son puntos medios altos y los voy a tejer sin inicio sin cadenas iniciales. Vamos a empezar vamos a empezar entonces a tejer esta muestra. Para eso, yo voy a empezar a poner, porque vamos a empezar a tejer sin cadenas iniciales. Y entonces voy a poner una, dos, tres cadenitas. Sobre la tercera voy a poner, o sobre la tercera desde aquí, la primera desde que empezamos a tejer, voy a pasar el ganchillo para sacarlo con hebra. Tengo tres ahora mismo, pero voy a sacar solo una del tirón. Una. Porque esa sacadita se va a convertir en la cadena de base para el tejido. Y ahora voy a poner un punto medio alto tejido. Paso mi hebra y ahora y sobre esa cadena que yo he tejido, enganchando esa hebrita, esa primera sacada, enganchándome en las dos hebras, ¿veis ahí? Enganchándome en las dos hebras que acabo de hacer, saco saco la hebra y tejo una primera sacada para preparar el punto, para preparar ese punto para tejer la base del siguiente. Y ahora hago mi punto medio alto. Repetimos. Repetimos. Ahí. Engancho sobre esa primera sacada en las dos cadenas, con dos hebras. Y saco mi ganchillo. Y ahora me deshago solo de una, que es esta. Ahí. Y ahora dejo el punto medio alto. Repetimos. Voy ahí, sobre las dos hebras, sobre las dos hebras, ahí está, y saco.
y hago una primera sacada. Y después tejo el medio punto alto. Bien. A ver otra vez. Así lo voy a repetir 101 puntos. Ahí y ahí. Y vamos a ir tejiendo todas las veces, todas las vueltas. Toda la vuelta hasta tener 101 puntos. 101 ¿vale? Puntos son los que yo necesito. Vamos a tejerlos. Bien, tenemos los 101 puntos que necesitamos para tejer esta diadema. Y ahora vamos a tejer, esta es la primera vuelta que tenemos, 1, 2, 3, 3 vueltas más, 3 vueltas más de punto medio alto tomando la hebra trasera, es decir, 1 y 2 cadenitas para tejer la primera. Las 2 cadenas no me sirven de punto, entonces tejemos desde la primera, desde el primer punto que nos encontramos en su hebrita trasera y todos los puntos uno a uno en la hebra trasera. Bien, ahí vamos. Así, 3 vueltas más, total 4. Bien, pues vamos a ello. 4 vueltitas tejiendo esto. Vamos allá. Ahí, en la hebrita trasera, todas las vueltas, hasta tener 4 en total. Vamos allá. Vamos allá. Bien, 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 bien. Tenemos las 4 vueltitas tejidas. Vamos con la quinta, que es la única que va a ser diferente. Después tejer, bueno, quinta y sexta. Vamos allá. Aquí lo que tenemos es que contar. Vamos allá. 1, 2, 3. Perdón. 1 y 2. Estoy emocionada y me he ido yo por las nubes. Vamos a contar los 18 primeros medios puntos altos y tejidos, bueno, sí que estoy yo bien, y tejidos sobre la hebra trasera, como estamos tejiendo todo el rato. Contamos los 18 primeros puntos. Van 3. Porque vamos a hacer esos huequitos. Van 6. Lo bueno de este proyecto también es que no necesitamos demasiado hilo. Y eso es súper bueno porque siempre tenemos un retalito de una lana que nos ha encantado. Un sobrante es fantástico. Siempre hay 2, 4, 6, 9. Bien. Entonces, pues esto te da la oportunidad incluso de hacer así en 2 colores y pueda quedarte súper mono, ¿no? Creo. 15, 16, 17 y 18. Vamos a ver si están los 18 como yo imagino. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18. Muy bien. Y ahora contamos 5 cadenas. 3, 4 y 5. Para, saltando 1, 2, 3, 4 y 5, en el 6 sigamos tejiendo de la misma forma durante los 18 siguientes puntos. Ya te puedes imaginar que vamos a tejer estos 4 huequitos equidistantes en 18 puntos. 3, 4, 5. Los voy a tejer muy rápido esto. Volvemos a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Y volvemos a saltar 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y en el 6 y en la hebra trasera, como todo el rato, volvemos a poner
los siguientes 18 puntos medios altos en los 18 siguientes puntos de base. Bien. Y así vamos a ir hasta el final de la vuelta. Tenemos los últimos 5 y saltando 1, 2, 3, 4, 5, tendremos los últimos 9 puntos medios altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos con las últimas 4 vueltas. La siguiente se va a tejer prácticamente igual. Os lo cuento. 1, 2, 3. Hoy con el 3, que son solo 2. 2 y doy la vuelta. Y ahora tejo de nuevo los medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y vamos a tejer las 5 cadenas también medios puntos altos, pero enganchando en la cadenita, ¿vale? Vamos a enganchar la cadenita, un medio punto alto, otro medio punto alto, tejido en la cadena, no alrededor de la cadena, ¿vale? 4 y 5. Y ya seguimos tejiendo en cada punto un punto. Tenemos los 9 primeros, los 5 siguientes y ya vamos a tejer los siguientes 18 y cuando nos encontremos con cadenas vamos a tejer de esa manera. Bien, como acabamos de tejer estas cadenitas que nos hemos encontrado. Y después tejeremos otras 3 vueltas igual hasta tener 9 vueltas en total, que son las que tenemos aquí. Y si os fijáis, al haber empezado sin cadenas, no hay tensión, no se ve tensión en ningún lado, ¿ves? ¿Ves cómo se cede igual? Entonces, por mucho que tiremos, la diadema no se nos va a encoger o no vamos a tener tensión en ningún sitio. Entonces, tejemos esta vuelta. Ya sabemos cómo. Tenemos que tejer en las cadenas más 3 más y luego nos quedará ver cómo unimos esta preciosa y cookie diadema. ¿Te parece? Venga, pues vamos a tejerla. Vamos allá, vamos allá. Bien, tenemos las dos piezas iguales, tejidas, terminadas. Ahora nos queda unirlas. Para unirlas, fijaros que este es más grande, este es más pequeño, o sea, la separación que tenemos entre uno y otro es más pequeño. Bueno, pues lo que voy a hacer es ponerlo de esta manera. ¿Qué ocurre? Que se acaban de contrapear los agujeros. Si os fijáis, entre un agujero y el siguiente nos cabe el del medio. ¿Veis? Ahí. ¿Entendéis lo que quiero decir? Se van a contrapear. Y ahora entonces lo único que vamos a hacer es poner uno sobre otro y vamos a ir pasando por los agujeros. En este caso, ahí. Más o menos están juntos y ahora, ¿el siguiente agujero dónde está? Aquí. Pues voy a pasar de atrás hacia adelante toda la diademita. ¿Bien? ¿Dónde está el siguiente agujero? Aquí. Pues voy a pasar de atrás hacia adelante. También se puede hacer al revés, ¿eh? O sea, es ir pasando todo el rato, ir juntando los tejidos porque vuelve a quedarse aquí arriba el siguiente agujero. Entonces los podemos ir pasando. ¿Veis? Volvemos a tener el agujero aquí arriba porque
el siguiente de abajo está más lejos. Entonces pasamos siempre por el que está más cerca, perdón, de nuestra diadema. ¡Oh, qué bonita queda, ¿eh? Y volvemos a repetir. Volvemos a repetir. Y volvemos a repetir. Así hasta el final de nuestros huequitos, que está aquí. Bien. Tenemos toda la diademita unida y mirad qué cosa más cookie. Mirad qué cosa más cookie. Luego ya, pues está en cada una en ponerlos super divi, super cookie, ahí todo. Bueno, ¿está o no está preciosa? ¿Qué nos quedará ahora? Y por eso yo la hebra no la he separado. Voy a unir estas dos a un coletero, a una goma del pelo. Bien, tenemos nuestra diadema perfectamente ya montada. Bien, ahora nos quedaría ponerle nuestra goma del pelo, nuestro coletero, para que pueda ser un poquito elástica y adaptarse a todas las tallas, ¿cierto? Entonces, y para hacer eso, lo que vamos a hacer es insertar nuestro coletero. Y yo por eso tuve la precaución de no cortar la última de las hebras. ¿Qué voy a hacer? Voy a unir las dos piezas, pero poniendo dentro el coletero. ¿Vale? Espera, voy a ponerle dentro, pero del otro lado para que no me moleste con mi aguja. Voy a poner dentro el coletero porque se va a quedar enganchado y va a ser genial. Va a ser genial que se nos quede dentro porque encima, como no lo tengo blanco, que es negro, pues se va a quedar más escondido. Y eso es fantástico. Y nada, pues tejo mi puntito deslizado uniendo las dos. Cuidado, con dos hebras. Siempre yo personalmente cuando tejo o uno piezas, me gusta que haya dos hebras de cada lado. Me gusta la idea de tener dos hebras de cada lado y de cada vuelta. Bien, con un puntito deslizado o con un punto bajo, ¿eh? También nos sirve con un punto bajo, pero yo recomiendo siempre dos hebras. ¿Vale? Pues vamos a ir uniendo de un lado y luego del otro y nos va a quedar fantástica. Por un lado, y ahora tenemos enganchadísima. ¿Vale? Y la vamos a enganchar del otro lado. Corto. Una vez que está terminado el lado, corto y voy a tejer de la misma manera por el otro lado. De la misma manera por el otro lado. Importante, meter nuestra goma de pelo ahí. Para que se quede igual por el otro lado y tengamos la holgura para cuando nosotros vayamos a ponernos nuestra diademita. Entonces, volvemos a coser de la misma cadenita manera. Al aire, cortamos la hebra y tenemos terminada nuestra diadema. Se nos va a meter ahí hasta que se nos quede ya acomodado, ahí todos los punticos. Y tenemos nuestra diadema terminada. Voy a quitar todo esto, la dejamos ahí. Solo me quedará esconder las hebras. Según la medida de la cabecita, si tú sabes que no te hace falta esto o te hace menos, pues sin problema. ¿Vale? Ahí estamos. Ahí estamos, nuestra diademita. La, 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 la. ¿Es preciosa o no es preciosa? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues nada, ahí la tenemos.
¿Qué te gusta? Ya sabes. ¿Que te gusta mucho más? Pues ya sabes más. Déjame tu comentario, comparte. La. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo tutorial.